9 de la mañana, 27 minutos. Bueno, la pandemia y esta emergencia sanitaria ha traído innumerable cantidad de situaciones, de problemas. Uno de los más importantes y de los que tal vez hemos hablado poco, sí hemos noticiado sobre la preocupación y uno la ve reflejada en la comunicación que a diario mantiene con ustedes por las diferentes vías de comunicación, tiene que ver con las afectaciones que el sistema de salud ha tenido y aún está teniendo debido a la emergencia sanitaria. Esto en detrimento, obviamente, de los usuarios del sistema de salud. No hemos tenido mucho la voz de quienes representan a esos usuarios y qué han podido hacer frente a las autoridades tratando de paliar de alguna manera los diferentes inconvenientes que han tenido en el sistema de salud. Vamos a hablar con una de las dos organizaciones que hay actualmente. En este caso, representado por Cristina Napoli, el espacio participativo de usuarios de la salud pública y privada. Primero que nada, para María Cristina, la bienvenida y los buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por habernos invitado. Bueno, hemos escuchado, creo que todos, las dificultades que la emergencia sanitaria ha generado en muchos usuarios del sistema de salud. Lo primero que tendría que preguntar hoy, con la apertura ya de muchas de las cuestiones comerciales, económicas, trabajos y con un país que lentamente está comenzando a funcionar y con una pandemia aparentemente controlada por las autoridades, ¿ha retornado la normalidad al sistema de salud o sigue habiendo dificultades para el usuario? No, en realidad no ha retornado la normalidad, ¿no? Digo, todavía hay algunas dificultades. En varios prestadores siguen todavía con las consultas telefónicas, que en algunos casos, digo, bueno, más o menos está bien, digo, no hay mucho problema, sobre todo para los adultos más grandes. Es bueno que no tengan que movilizarse, digo, se resuelve con una llamada telefónica. Pero bueno, en otros casos son necesarias las atenciones personalizadas y en algunos casos se da, en algunos casos siguen siendo telefónicas a pesar de todo. De todas maneras, los médicos están tratando de, si ven que realmente justifica una atención personalizada, ahora se están haciendo las atenciones personalizadas, ¿no? Pero bueno, estamos ahí en un camino que estamos caminando hacia la normalidad, se supone, ¿no? Lo que más nos preocupa es que tenemos que seguir teniendo cuidado con todo esto para no revertir, ¿no? Yo siempre dije que estos son los peores momentos, digo, porque el frío hace que el microbio, la bacteria, el virus, esté más fuerte y es cuando empezamos a aflojarnos, ¿no? Entonces creo que este es el peor momento, es el momento de tener más cuidado y bueno, y empezar a caminar hacia lo normal, pero sin dejar de cuidarnos, ¿no? ¿Qué relevamiento tienen ustedes digamos, de cómo vino la atención? Usted decía que, bueno, que de a poco va marchando, que se ha suplantado telefónicamente, pero, por ejemplo, los cardiólogos advierten por una notoria baja en las consultas y que eso podría tener repercusiones en la salud de las personas, sí, que lleguen con patologías más graves o incluso gente que haya perdido la vida, que conoceremos más a fin de año si tiene que ver con patologías del corazón o no. ¿Ha habido problemas de ese tipo? Es decir, personas que quedaron sin tratar. En realidad no solo problemas del corazón, ¿no? Digo, todos los crónicos. Como un ejemplo. Todos los crónicos, digo, los diabéticos, insulinos dependientes, digo, todos han tenido una baja de atención porque, bueno, porque se ha hecho a través de teléfono. Digo, no se los ha dejado de atender, pero sí se ha hecho a través de teléfono. Y son patologías que necesitan atención. ¿Qué va a pasar cuando empecemos a saber definitivamente que, digo, será fin de año? Veremos. Pero bueno, sí, creo que hubo la urgencia hizo que de repente se dejara de lado las atenciones, sobre todo a los crónicos en general, ¿no? Cardiológicos, enfermos renales. Por supuesto, digo que las diálisis no se dejaron de hacer,
digo, eso no hay forma de hacerlo si no es presencial. Está. Claro. Pero digo, sí, a los diabéticos, digo, bueno, se los atendió por teléfono. En general no le faltó la medicación a nadie. En general hubo casos en que faltaron alguna medicación, pero bueno, en general no faltó medicación. Pero sí, hubo en un principio ese problema, ¿no? De que enfermedades que deberían haber seguido teniendo, de alguna forma se trató de solucionar con las visitas domiciliarias, pero tampoco cubrieron todas las expectativas que se tenían. Pero bueno, esperemos que... ¿Tenemos diferencia entre salud pública y salud privada en cuanto a esta problemática o es indistinto en uno o en otro lado? No hay diferencia. No hay diferencia. No, en general no. Y con respecto, por ejemplo, creo haber percibido esto, en la población de riesgo, estamos hablando de la población de riesgo de coronavirus, la aprehensión a ir al centro asistencial. A ver, máxime tomando en cuenta los focos que hemos tenido en más de un centro de salud, que sabemos que evidentemente están expuestos a que de repente puedan generarse estos brotes. ¿Ustedes han notado algo, si la aprehensión dentro de la población de riesgo o igualmente el adulto mayor requiere de la asistencia, de la consulta en forma presencial? No, en general el adulto mayor creo que es el que se ha comportado más seriamente en este aspecto. Tal vez un poco por el miedo, por no correr mayores riesgos y esas cosas, ha asumido la responsabilidad de, bueno, de llamar por teléfono, de atender las consultas, de no ir si no es imprescindible. Digo, el adulto mayor es el que se ha portado mejor, digamos, en este aspecto. Pero además quería recordar que los focos que se han dado en los prestadores han sido en los prestadores privados. No hay ningún foco que se haya dado en los prestadores públicos. Eso es mucho decir. Tenemos el de 33. El de 33 empezó en un privado. ¿En un privado? Sí. ¿Lo teníamos como focalizado en el hospital de 33? No, empezó en un privado. Ajá. Bien. Es más, nosotros personalmente, la institución hizo una denuncia porque la primera fallecida de 33, precisamente, fue una señora que fue infectada estando internada en el privado, en el prestador privado. Estaba internada por otras razones y terminó infectándose de COVID-19 porque, según lo que tenemos entendido, los médicos no tenían no asumían las precauciones debidas, ¿no? Esa denuncia ya se hizo en su momento. Recibimos respuesta de la Junta Nacional de Salud de que se habían pedido todos los informes respectivos a los respectivos responsables de la zona, y eso creo que hizo también que se tomaran mayores medidas en 33 y que no se disparara en 33 como se podía haber disparado. Más allá de la pandemia, poniendo el foco en el post-pandemia o en las consecuencias que puede tener esta situación, desde varias organizaciones se ha señalado que podría caer el Sistema Nacional Integrado de Salud, o al menos verse herido por la crisis económica también, ¿no? Muchos trabajadores pierden el trabajo, por lo tanto dejan de aportar a las mutualistas y se sobrecargan ACE, y además esas instituciones pierden las cápitas, ¿no? Por lo cual se podría desfinanciar el sistema, desde movimiento de funcionarios, también de movimientos de usuarios o advertencias. ¿Cómo ven eso ustedes? En realidad nosotros creemos que el Sistema Nacional Integrado de Salud es un sistema fuerte en estos momentos, pero bueno, siempre puede haber problemas económicos, ni que hablar. No olvidemos que la gente que está en el seguro de paro sigue teniendo su cobertura, sea donde sea, porque puede ser socio FONASA de un prestador privado o del prestador público. Sí, pero hay gente que ya perdió el trabajo, ¿no? Se habla pero mientras esté en el seguro de paro, tiene la cobertura. Sí. Sus hijos, una vez que, en el caso de que pierda, que lo despidan, sus hijos siguen teniendo la cobertura durante 12 meses posteriores a la pérdida del trabajo. Por supuesto, algunas personas van a terminar yendo a ACE porque no va a tener aporte FONASA por ningún lado. Y eso va a complicar seguramente al prestador privado, al prestador público. Y bueno, nosotros lamentablemente no tenemos representación fuerte
nace en estos momentos. Pero bueno, vamos a tener que ver de qué forma podemos apoyar para que esto tenga el menor golpe posible. Lo que puede pasar es que si gente se vaya o bueno, al quedar descubierta, vaya al prestador público. ¿Ah? Pero eso vamos a tener que ir viéndolo, de qué forma ayudamos para que sea lo menos duro posible, ¿no? ¿Cuál es la participación de este espacio en la JUNASA? Bueno, nosotros tuvimos representación en la JUNASA y tuvimos representación en ACE. En estos momentos, en la JUNASA, lamentablemente, no está formada como la ley estipula y no están los representantes de los usuarios ni los representantes de los trabajadores en estos momentos en JUNASA. Así que no tenemos voz, no tenemos oídos en estos momentos en la JUNASA, que es un momento muy importante porque la JUNASA es el órgano que resuelve sobre todo lo que tiene que ver con salud y administra además el Fondo Nacional de Salud, ¿no? Es el ¿Qué argumento les dan para no convocarlos a la JUNASA? Bueno, a nosotros se nos pidió que entregáramos una lista de 3 nombres de compañeros y de esa lista se iba a tomar un nombre, ¿no? Se nos pidió a las dos organizaciones. La otra organización resolvió no presentar terna. Nosotros entendimos que eran lugares que se habían conquistado y que no se podían perder de ninguna manera. Por lo tanto, presentamos la terna. Y bueno, simplemente no se nos dan muchas explicaciones, ¿no? Nosotros pedimos ahora una entrevista con el ministro para ver si se podía resolver esto. Y bueno, hace más de 15 días que la pedimos y no se nos ha contestado. Estamos esperando. Respuestas no nos han dado. Nos tenemos que despedir, pero estoy seguro por lo que me están diciendo de la cantidad de comunicaciones que tenemos, que mucha gente, muchos usuarios que están viendo quisieran conectarse. Es más, tengo entendido que ustedes están en los próximos días empezando a dar talleres. En Canelones. Exacto, sí. para que la gente conozca sus derechos, ¿verdad? Sí. Para informar. Acá les traje un librito que es el último librito de Conoce tus derechos. Ajá. Te lo entrego a alguien que sea responsable de eso. Bien. Ese librito fue hecho con participación de los usuarios, discutimos muchas de las cosas que estaban en ese librito. Está buena parte de lo que pedimos que estuviera, ahí. Y bueno, hay algunas cosas que van a ver que no se están cumpliendo en estos momentos, a pesar de que es parte de los derechos que tenemos. Y en determinado momento, cuando nosotros estábamos discutiendo eso, dijimos, bueno, pero estas cosas no se están cumpliendo. Nos dijeron, bueno, pero esas cosas ustedes entienden que no debe estar. No, entendemos que tienen que estar. Nos dijeron, bueno, perfecto. Entonces, si esas cosas no se cumplen, empiecen a hacer las denuncias. Perfecto. En eso estamos. Muy bien. En eso estamos. Ahí tenemos un teléfono, 098-073-708, espacio participativo de usuarios de la salud pública y privada. Allí se pueden informar sobre el tema de los cursos también. Sí, si quieren, sí. En Bien. realidad los cursos en principio van a ser en Canelones. Bien. Nos contactamos, además de casualidad, con la directora de salud de la Intendencia de Canelones y les pareció bárbaro esto de hacer los cursillos para los derechos y los deberes de los usuarios. Y bueno, estamos organizando para poder empezar. Perfecto. María Cristina, muchísimas gracias. No, por favor, minutos, muchas gracias a ustedes por el espacio, porque en realidad no siempre se nos dan. Bueno, hemos estado dialogando con María Cristina Napoli, integrante del espacio participativo de usuarios de la salud pública y privada.